Sí, y lo sacó. ¿Puede hablar? Profesor, ¿puede hablar? Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Sí, no, no es el micrófono, es el sistema, lo Sí que obliga a pide uno una y autorización. le Pide una apaga el sitio, autorización le para apaga grabar, sí. totalmente, claro. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí me escucharon, vamos entonces nuevamente a la presentación y allí me dice Aquiles si la puede ver en pantalla, yo creo que ahora Sí, sí, ¿verdad? señor. Intercambio gaseoso en invertebrados. Ah, espérese, yo había cambiado esto, yo no sé si esa es la misma presentación, déjenme ver aquí. Ah, yo creo que sí, espero que sea la misma, que no haya cambiado. Es que a veces trabajo con más de una copia y entonces se parecen, le cambio a veces algo al nombre, pero a veces se cometen errores cuando uno empieza a buscarla nuevamente. A ver, entonces aquí, a ver, ahora sí está. Vamos entonces a ver intercambio gaseoso, pero no en invertebrados solamente, sino en los diferentes grupos de animales. Entonces, bueno, para comenzar, yo creo que no es nada nuevo. Esto es parte de los cursos de biología celular, en donde vemos lo que es la respiración celular. Entonces, bueno, los sistemas respiratorios satisfacen las necesidades fisiológicas que son importantes aquí, por ejemplo, en el caso del intercambio gaseoso. Vean, déjenme buscar acá el puntero. Vean en esta área cuando se realiza respiración celular. Esto es a nivel celular y esto ya es a nivel, por ejemplo, de toda la organización. Entonces, bueno, a nivel celular, las mitocondrias, que son los organelos que realizan la respiración, ahí se lleva a cabo parte del ciclo y se convierte en azúcares y otros combustibles, por ejemplo, como el ATP, que es la energía que se utiliza para poder degradar estas moléculas. Y ese proceso entonces utiliza oxígeno. Siempre se hace en presencia de oxígeno. Y los organismos son aerobios. Y produce dióxido de carbono, es uno de los subproductos y vean aquí, por ejemplo, se libera dióxido de carbono. Y mientras eso sucede, las células requieren suministros de oxígeno continuamente, oxígeno que se reemplaza, fresco. Y una forma de eliminar el dióxido de carbono es importante para mantener la homeostasis. Si no se elimina, entonces hay un desequilibrio. Recuerden que homeostasis es mantener un equilibrio interno entonces, y esto debe ocurrir para todos los grupos de animales. Entonces, bueno, principalmente en los gases, el oxígeno que entra al sistema y el CO2 que sale, utilizan un mecanismo que es importante para el movimiento por ejemplo, de algún elemento a nivel molecular es la difusión. Ese es uno de los mecanismos más importantes. Entonces allí, pero hay un desafío en el intercambio de gases relacionado con el ambiente que rodea, por ejemplo, al organismo. Entonces, y aquí yo les coloco, por ejemplo, lo que es el aire versus el agua. Son dos medios diferentes. El aire, a ver, estos organismos que están en contacto con el aire, ¿qué tipo de organismos serían? A ver, ¿qué tipo de organismo serían? A ver, ellos están en qué tipo de ecosistema. ¿Me están escuchando, verdad? En un ambiente aeróbico, profe. No, 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 no. Yo estoy Están hablando de un... en contacto. A ver, alguien más que me diga algo. Mario iba a decir algo. A ver, son ecosistemas terrestres. Recuerden que hay organismos acuáticos viven rodeados de agua, tienen adaptaciones específicas y hay organismos que han incursionado, han logrado, en este caso, adaptarse a ciertas condiciones en el medio terrestre. Y en el medio terrestre el organismo no está en contacto directo con el agua, rodeándolo, sino con con el aire, ¿no? ¿Me entendieron? Entonces,
independientemente, o sea, hay dos grandes grupos de organismos, unos que son organismos que respiran, utilizan el oxígeno como parte de la respiración celular y otros que en ausencia de oxígeno realizan el mismo proceso. Estos organismos son los anaerobios, pero nosotros estamos enfocándonos en los aerobios, pero ya saben, el medio es terrestre. Entonces, bueno, hay 20 veces más oxígeno en el aire que en el agua, utilizando las mismas temperaturas como un factor allí, ¿no? Controlado. Y la difusión de las moléculas del oxígeno, por ejemplo, es más rápida en el aire. Eso hay que tenerlo muy presente. Y el aire es menos viscoso que el agua. O sea que en este caso para difundirse, utilizando el agua, estos organismos como los peces, utilizan unas estructuras especializadas para poder tomar ese oxígeno del agua. Entonces, y se requiere mucha energía también, comparando un medio en donde hay agua y un medio en donde hay aire. Entonces, y este es el mecanismo de difusión. Vean, por ejemplo, en este caso, vean el movimiento. Recuerden que yo les decía que en la difusión es un movimiento de moléculas de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Y siempre sigue esa dirección del gradiente. Recuerden aquel ejemplo clásico que yo les dije, a ver cuál era, que yo estoy en un salón cerrado y a El ver qué perfume, hago. El perfume, exactamente. ¿Dónde hay mayor concentración en el frasco de perfume. en el frasco de perfume? Cuando yo lo abro, entonces va a salir, ¿verdad? Y esas moléculas van a viajar en el aire, pero van de mayor concentración a Pero, menor concentración. ¿le Menor captura? concentración, ¿dónde están? A ver, Aquiles. No lo voy a poner enseguida. Disculpe, Le estoy preguntando que la menor concentración de esas moléculas de en la perfume, ¿a dónde? habitación. En la habitación. Entonces llega un momento que debe alcanzar un equilibrio también, por eso se van a dispersar hasta más o menos tener un balance allí, ¿no? Entonces, y en los sistemas vivos, estamos hablando ya de las células, las moléculas se van a mover a través de membranas. Vean, esta es una membrana, la membrana plasmática. Entonces se van a difundir o a pasar a través de esas estructuras moleculares que forman esa membrana y no deben tener dificultad, ¿me entienden? Lo mismo va a pasar con las moléculas de agua. Por lo general son moléculas pequeñas, pero este es el movimiento pasivo, pero hay un movimiento que es activo. Ahí utilizan canales que son proteínas por lo general y son las que ayudan a que esas moléculas puedan pasar por allí, ¿verdad? Entonces, y vean, esta es como si fuese la botella de perfume. Aquí les estoy quitando un separador, ¿verdad? Vean que hay dos tipos de moléculas, aquí las amarillas y las celestes. Vean que ellas empiezan, en un lado están concentradas las moléculas amarillas, el lado derecho las moléculas celestes. Entonces ellas tienen que pasar a el lado contrario, ¿verdad? A donde no hay una menor concentración o hay ausencia de ellas allí, ¿no? Entonces van de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. No se les olvide eso, ¿no? Entonces, ya saben, los sistemas biológicos se mueven a través de membranas. Entonces, como vemos allá el modelo, ¿no? Entonces, bueno, siempre nosotros estudiamos los organismos unicelulares, que son los organismos nos vamos siempre a hacer un análisis con los protistas para comprender cómo avanza evolutivamente la formación de esas estructuras, pero los organismos multicelulares, que ya son los organismos más avanzados, ¿no? Pero podemos verlos en los organismos unicelulares para ver qué ocurre. Entonces, el intercambio de gases ocurre por una difusión directa a través de una membrana celular. Vean aquí, por ejemplo, el oxígeno entra al sistema y el dióxido de carbono sale. Dióxido de carbono que es producto de la respiración celular, el metabolismo. Entonces, vean que hay una distancia máxima de recorrido. Aquí, por ejemplo, de 0,1 milímetro.
Entonces, la difusión del oxígeno es más lenta que la del dióxido de carbono. Eso limita el tamaño de los organismos. Estos organismos prácticamente tienen un tamaño muy pequeño. Ustedes no van a ver un organismo de este que alcance proporciones, por ejemplo, o sea, algo como esto que tengo aquí en la mano, jamás. Son microscópicos. Entonces, por la razón esta de la difusión. Entonces, los animales como estos, que no tienen órganos respiratorios, estructuras especializadas, por lo general tienen unos cuerpos bastante aplanados, más comprimidos. Algunas veces son tubulares, algunas veces son muy delgados. Esto va a favorecer el intercambio de gases, ¿me entiendes? A través de esa estructura corporal que no es compleja, les facilita que puedan entrar o salir los gases. Pero aún así esos organismos mantienen unos tamaños muy pequeños por la limitante de que vaya a ocurrir difusión en una distancia relativamente corta. Entonces, y aquí dice la distancia es pequeña, es bastante pequeña. A ver, ¿qué es lo que dice aquí Aquiles en este resaltado amarillo? The distance is so No, small pero en that español. perdón. La distancia es tan pequeña y Ajá, rápida, ¿no? ajá. Suficiente, o sea, suficiente para de lo que necesita la célula, pues, o sea, el requerimiento, A ver, la distancia. reformúlela de nuevo, piénsela bien, porque es que las traducciones a veces de literatura científica a veces siempre tienen como algo de que hay que hacer unas conversiones o por lógica, ¿no? La distancia Contextual. de difusión es Ujú. lo suficiente para que la célula lo necesite. A ver, no le escuché totalmente, No se te vuélvame a escuchó. repetir. Sí, sí. A ver. La distancia es tan pequeña que la difusión de la célula es tan rápida de lo que necesita. Ajá, exactamente. Sí, la distancia debe ser bastante pequeña para que sea rápida también, entonces la So difusión. small. Porque recuerden que lo necesitan. Necesitan la entrada de oxígeno, necesitan la salida de CO2. CO2 no puede estar dentro. Recuerden que es tóxico. Entonces, las distancias deben ser pequeñas, por eso que los organismos son pequeños. Entonces, pero en la difusión directa, que está, por ejemplo, relacionado con organismos multicelulares, ya organismos más avanzados, la difusión es a través de membranas y tiene que ser suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno, por ejemplo. Entonces, el intercambio de gases por difusión directa a través de esas membranas, a través de la superficie corporal, es suficiente para organismos que tengan por lo menos 1 milímetro de diámetro, imagínense, muy pequeños. Y en organismos simples, como el caso de los nidarios, que recuerden que les decía que son los corales, las medusas, las anémonas y los platelmintes, que son los gusanos planos, cada célula del cuerpo está cerca del entorno o del medio externo. Entonces las células se mantienen por lo general en contacto con un medio acuoso. Por lo general ellos necesitan cierta humedad si son terrestres em, y si son acuáticos, bueno, en este caso les podría favorecer, ¿no? Y los gases se van a difundir por difusión del tipo directa, o sea, entrada directa a través de la pared corporal o de la membrana que recubre el cuerpo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el intercambio a través de la piel en animales acuáticos, por ejemplo. Bueno, aquí ya hablamos del caso de los protistas, que ellos están en un entorno acuático. Los poríferas, que son las esponjas, los nidarios, los platelmintes, los nemátodas, que son gusanos ya redondos o cilíndricos, los anélidas, que también son otro tipo de gusanos más avanzados. Y aquí vean que la distancia es corta, relativamente corta para atravesar esos tejidos. Vean aquí, por ejemplo, el intercambio en un porífera, vean que entra oxígeno a través de la pared corporal y debe salir CO2 también cubriendo una distancia relativamente corta. Pero también la estructura interna, por ejemplo, la cavidad gastrovascular, también facilita en cierta forma ese intercambio, porque igual también es una entrada en donde está también en un medio líquido internamente, ¿me entiendes? No es un medio seco.
Entonces esto va a facilitar mucho las entradas y salidas. Ven aquí las entradas de oxígeno, salidas de CO2 a través de la pared corporal. Igual los platelmintes, vean en este caso, nuevamente, la distancia que atraviesan deben ser relativamente cortas, o sea que a través de la piel. Entonces, y aquí, por ejemplo, se hizo un corte transversal de este organismo, una planaria, y vean aquí, por ejemplo, esta es la pared corporal y el oxígeno atraviesa fácilmente la pared, el tegumento o la piel, y el CO2 debe salir. Entonces, bueno, las células se mantienen húmedas, los gases se van a difundir rápidamente a través de, usando la difusión directa, y los gusanos planos por lo general son pequeños, y ellos respiran a través de, utilizando la difusión a través de las membranas externas. La forma plana de estos organismos aumenta el área de superficie para la difusión. Eso asegura que cada célula dentro del cuerpo de ese organismo esté cerca de la superficie, en torno a la superficie. Eso ayuda mucho, de la membrana externa, y tenga acceso al oxígeno. Si el gusano plano tuviera un cuerpo cilíndrico, entonces las células en el centro no podrían obtener oxígeno. ¿Me entendieron eso? O sea, si cambia el cuerpo y sea cilíndrico, las células que están muy dentro, en el centro, no van a recibir un suministro de oxígeno, y eso podría ser contraproducente contra el organismo. Entonces vean que esta forma plana le favorece muchísimo, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Por esa relación allí, ¿no? Entonces, a ver, sí, allí les estoy explicando eso. Y vamos con los anélidos, que es un grupo de gusanos ya más avanzado. Ahí están las lombrices de tierra. ¿Qué otros grupos habían allí? Ya yo les había dado información cuando estuvimos viendo circulación, sistema circulatorio. A ver, ¿qué otros organismos hay dentro de Anélida? Digo, de Anélida, sí. A ver, hay tres grupos conocidos. A ver, menciónenmelo para ver. A ver. A ver, ya lo hemos visto, sistema circulatorio. Recuerda que hicimos una comparación incluso. A ver, ¿lo olvidaron? ¿O se fue la transmisión? A ver, aquí, ¿usted me está escuchando? Sí, lo escucho. Ujú. Entonces, más o menos, ¿usted recuerda estos organismos? A ver, allí están los Uy, que poliquetos. me está presentando Poliquetos, problemas. ¿cómo? Tengo problemas con la señal. Voy, un momentito, tengo un momentito. Ya, bueno, lo que les quiero decir es que aquí están los poliquetos, que son organismos marinos, y están los oligoquetos, que son las lombrices de tierra, y están los hirudinias, que son las sanguijuelas. Estos son parte del grupo de los anélidos. Entonces, tomando como modelo a las lombrices de tierra, hay un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono utilizando la piel, directamente a través de la piel. Entonces, el oxígeno se difunde a través de unos pequeños vasos sanguíneos, como ustedes lo ven aquí. Vean que esta es la pared corporal de la lombriz. Vean que el oxígeno va a pasar a través de esa pared y luego va a entrar directamente a los capilares que son los que llevan, en este caso, la sangre, y van a entrar a esa vía, va a ser captado o capturado por esas células que se han especializado también para capturar el oxígeno, y también por las células que van a llevar el CO2 para llevarlo hasta el borde para que él se difunda nuevamente y pase a través de la membrana. Entonces vean que esta es utilizando la piel, simplemente la piel. Entonces, y aquí en este esquema podemos ver, por ejemplo, nuevamente el capilar. Vean, aquí está la pared de la piel. A ver, esa pared o el tegumento, ¿cómo es? A ver, descríbanmela.
¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? A ver, alguien que me diga. A ver, ¿cómo es esa piel? Elizabeth, ¿cómo es esa piel? ¿Es gruesa? ¿Es delgada? ¿Cómo podría ser? Solamente sabiendo lo que ya les dije que es por difusión. A ver, Elizabeth. Debe ser, sí, debe ser delgada. ¿Por qué será que debe ser delgada, José? ¿Por qué debe ser delgada? Para poder que se dé el intercambio. O sea, la célula debe tener cierta Ujú. accesibilidad, o sea, no puede ser gruesa porque entonces va a ser difícil el intercambio gaseoso. Por la distancia. Recuerden que eso lo dijimos viendo a los protistas. Los protistas necesitan la difusión necesita una distancia, ¿me entienden? Esa Sí, distancia no puede ser grande porque para atravesar, por ejemplo, el oxígeno, para entrar al organismo y suplir, por ejemplo, la demanda que tiene, no puede ser grande. Recuerden que 0,1 milímetro, algo así como eso, ¿verdad? El organismo lo más que puede tener es 1 milímetro. Entonces, esta superficie de la piel debe ser muy delgada, como ustedes lo están viendo aquí, ¿no? Entonces, y allí vean que además están muy cerca los capilares, muy cerca para facilitarle, cosa de que apenas atraviesa la piel, aquí el oxígeno se disuelve en una mucosidad que recubre la piel inicialmente, luego va a pasar por difusión a ese capilar y el oxígeno va a difundirse a través de esa capa delgada y va a viajar a través de la sangre y luego de eso el oxígeno se va a difundir a las diferentes regiones donde está todo el tejido. Vean que, por ejemplo, es chica que está supliendo las necesidades de todo el tejido que está cerca. Y vean que el dióxido de carbono que está en esas células va a salir de ellas y va a difundirse también utilizando el mismo mecanismo, va a entrar a los capilares. Una vez que entra a los capilares, tiene que volverlo a atravesar para encontrar la piel y salir. Entonces sale al ambiente, al medio externo. Eso siempre tiene que tenerlo presente, esa dirección. Entonces, es que no puede ocurrir de otra forma en estos organismos que son, en este caso, y estos organismos normalmente siempre están en un medio que por lo menos sea, que tenga cierta humedad, aunque sean terrestres, ¿me entienden? Porque eso le favorece, no puede ser seco completamente. Entonces, bueno, la hemoglobina se une, por ejemplo, ¿no? Lo transporta a través de torrente sanguíneo y el transportador de la piel. Una vez entró el capilar, entonces transportado. Y otra estructura que ya es más avanzada, ser branquias. Venimos de una difusión directa, pasando entrando por el tegumento, ¿verdad? La piel. Es la manera más sencilla, pero ahora vamos a tener estructuras especializadas que se han desarrollado para permitir ese intercambio, ¿me entiendes? Les facilita. Sin eso, los organismos grandes, de gran tamaño como nosotros, no podríamos depender de respirar por la piel. ¿Me entendieron? No podríamos, o sea, necesitamos unas estructuras desarrolladas específicamente para la captación del oxígeno y la salida del CO2. ¿Me entendieron? Eso es bien importante. Entonces, esta primera estructura son las branquias. Entonces, las branquias son órganos respiratorios, lo poseen muchos organismos acuáticos y permite extraer el oxígeno disuelto del agua y elimina el dióxido de carbono. Entonces vean la forma que tienen, son como unas laminillas curvadas y vean aquí, por ejemplo, le ponen dos colores, como siempre. A ver, ¿qué significa el rojo y qué significa el azul en nuestros esquemas? Siempre cuando vemos sistema circulatorio, está el rojo y el azul. ¿Qué era la razón? Ya lo vimos en la clase pasada, que creo que Aquiles fue el que nos estuvo describiendo. A ver, esos dos colores siempre van a estar en esos esquemas. ¿Por qué?
A ver, a ver. Habían dicho que para representar el rojo, la sangre oxigenada y la azul, la Ajá. que contiene el CO2 o Ah, exactamente. O desoxigenada. eso Exactamente, es es. correcto lo que usted está diciendo. Entonces es un flujo en dos direcciones probablemente, ¿verdad? Porque hay que revisar eso, ¿no? Pero acá vea que nuevamente el mecanismo sobre la misma estructura también nos lo muestra de esa forma, porque también tiene que ver con la entrada, por ejemplo, a través de esas estructuras que tiene unos vasos de captación y que van, ya capturó, por ejemplo, el CO2 y el otro que permite la captación del oxígeno para la entrada, ¿me entiendes? Por eso que las flechas están en dos direcciones, unas flechas hacia adentro, que son las vesículas eferentes, en las branquias, vean que son laminillas, son unas laminillas. Entonces, son superficies respiratorias, le llaman evaginadas, que hacia el exterior, por ejemplo, del cuerpo, tienen estas formas. Poseen una estructura ramificada normalmente. Si ustedes toman una branquia de un pez, se van a dar cuenta que es ramificada y tienen una estructura rígida también, que son como especies de varillas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, no todo el mundo lo hace, de comer branquias de peces. ¿Alguien lo ha hecho? A ver, usted lo ha hecho, Kevin. A ver, de algún pez, cualquiera. A ver, Kevin. Branquias. Sí, las agallas. Le llamamos agallas vulgarmente, pero el nombre técnico es branquias. ¿Usted lo ha comido frito? No, no lo he comido. Ya. Sí, que quería saber su experiencia. A ver, usted, Mario, ¿lo ha hecho? A ver, Mario. Profe, yo tampoco, la verdad, nada más las he visto cuando uno lo está pelando y la cosa que le está sacando las vísceras y así. Las vísceras, y le quita las escamas. Sí, Entonces nadie exacto. las consume, nadie ha consumido las branquias. Es que quería saber, quería que me explicaran más o menos cómo era la consistencia, el sabor, más o menos eso, ¿no? Se puede comer, lo único que algunas veces hay ectoparásitos asociados allí, ¿no? Pero es un área muy vascularizada. Cuando usted la consume, sabe muy como a hemoglobina, como a hierro. Entonces, para que vean más o menos lo que se pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, poseen estructuras muy ramificadas, como les decía. Eso aumenta la superficie del intercambio gaseoso en esas laminillas. Carecen de un soporte esquelético y eso hace que ellas estén diseñadas para estar en el agua. ¿Me entienden? Cuando usted las saca, ellas colapsan. O sea, la forma se pierde porque están diseñadas para estar en el agua. ¿Me entendieron? Entonces el agua sostiene las branquias, mantiene abiertas las superficies de intercambio. Entonces eso es bien importante entenderlo. Y aquí las branquias son, bueno, aquí vean que hay una comparación entre tres tipos de organismos según las branquias que ellos poseen. Por ejemplo, los anélidos, los poliquetos, ellos tienen, vean, esta superficie rosada ahí dentro de esas estructuras que se llaman parapodium. Aquí dentro están las branquias. Vean que, por ejemplo, en un crustáceo, este es un camarón de río, no sé, algún camarón de río. em, yo no sé si conocen los camarones de río. Hay unos camarones de río grandes que uno los va a pescar en el interior, sobre todo. Vean esto, la superficie donde están ubicadas las branquias. Y vean en el caso de los equinodermos, estrellas de mar, están relacionadas con los pies tubulares, los pies estos que ellos utilizan para el desplazamiento. Que recuerden que les he puesto un video. Entonces, están ubicadas en diferentes regiones dependiendo del grupo de organismos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a entrar directamente con lo que son los anélidos. ¿A qué hora es que termina la clase? A las 45, ¿verdad? A ver. Sí, Sí, profe. Sí, a las 45. Entonces, vamos a quedar en esta diapositiva que tiene que ver con la descripción de las branquias en Anélida, en Poliqueta. A ver, alguien que la registre para que cuando vuelva de nuevo, ya saben que me dicen, ah, no, sí quedamos en esa diapositiva. A ver, entonces,
Bueno, quedamos aquí en esta parte y el compromiso es el martes. A ver, nuevamente una oportunidad para el grupo. Deben estar los tres integrantes. Deben estar los tres integrantes que les he pedido ya presentar su primera charla, ¿verdad? Las estuvimos esperando, ¿no? Faltaba una integrante. Si vuelve a pasar, yo no sé cómo van a hacer, ¿me entienden? Se pueden quedar sin la nota esa y no creo que sea bueno. Así que las vamos a esperar, pero no podemos esperarla por mucho tiempo. A ver, entonces ya saben, el compromiso es el martes para terminar con las charlas de los grupos. Les tengo que elegir un nuevo tema. A ver, les tengo una fecha. Yo no sé si recuerdan más o menos cuándo es que volvemos de nuevo con la charla para el segundo parcial. ¿Alguien lo recuerda? Por ahí Stephanie, que no la estoy viendo hoy por acá, creo que no está. Me preguntó, a ver, ¿alguien lo recuerda? Es en noviembre. Es en noviembre que vamos a nuevamente, les voy a mandar los temas para que trabajen eso, ¿no? A ver, entonces yo creo que quedamos por aquí con sistema respiratorio. Es un sistema que me parece como muy sencillo, ¿verdad? No es tan complicado como los otros sistemas que hemos visto, la forma como ha ido evolucionando esas estructuras, ¿verdad? Así que bueno, entonces nos estamos viendo en la clase que viene, ¿verdad? Entonces que la pasen bien, buenas noches. Cualquier pregunta, ya saben, me la hacen llegar. Los proyectos, por favor, pónganlos en la página, ¿sí? Los proyectos que necesito que todos definan un proyecto. Y vamos a ir hablando ya la otra semana nuevamente, hablamos de los que faltan. Así que bueno, nos estamos viendo, a ver, ¿sí? Feliz noche, sí, profe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Feliz noche entonces, que la pasen bien, pues, a todos. Chao. Gracias. Chao. ¿Cómo no? Chao.